Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hablar de Primetime Adventures, un juego de drama televisivo. Que vosotros, si ya lleváis muchísimo tiempo siguiendo este canal, habréis visto en alguna ocasión que hablo de un juego llamado Drama System. Un juego que sacó, bueno, realmente es un genérico, bueno, más bien el nombre del sistema, que utiliza un juego de Pelgrane Press que se llama Hillfolk, que era un juego de llevar dramas serializados, principalmente todo lo que es el drama, propiamente dicho, de una serie de televisión, por ejemplo, o de un folletín. Y esto es un poco lo que tenemos aquí en Primetime Adventures. Es un juego narrativo. Ya sé que la etiqueta narrativa se ha utilizado mucho, pero esto sí que es un juego narrativo, lo que yo considero un juego narrativo. Se trata de ir creando historias más o menos interesantes, más que irnos centrando en lo que sería la progresión de un personaje, sino que más bien vamos a ver lo que es la progresión del arco de un personaje. Primetime Adventures de lo que va es de hacer series de televisión. O sea, realmente va de crear lo que sería un entorno parecido al que tendríamos en una serie de televisión, con un nodo central, con un tema central, como puede ser perfectamente policías que intentan resolver crímenes mientras sufren pasiones desatadas entre ellos. Cosas como, por ejemplo, poder seguir una familia de traficantes de alcohol en la prohibición y todo lo que serían sus dramas familiares, por ejemplo. Es un poco lo que tendríamos aquí. Es un juego que además es de 2004. Se nota que además esta edición, que era de 2015, ya venía con alguna que otra revisión, principalmente porque te viene con una baraja de cartas, a pesar de que realmente la baraja de cartas que utiliza es una baraja de póker. Esto es prácticamente una baraja de póker customizada. Y lo que sería dentro del juego, tenemos incluso alguna que otra tablita que más o menos nos indican las equivalencias que tendríamos dentro de lo que sería una baraja de cartas convencional. Entonces, ¿cómo funciona Primetime Adventures? Porque estoy haciendo aquí mucho preámbulo. Pues principalmente reúnes a una persona que sería el productor, que sería más o menos como el maestro de juego, el máster o la directora de juego. Y ese señor se dedica a hacer de productor. El resto de jugadores se dedican a intentar crear una premisa válida de juego. Esto normalmente es una especie de sesión cero que dura una hora. Los personajes, los jugadores normalmente suelen llevar los personajes principales, que principalmente van definidos por lo que sería un asset, que sería prácticamente lo que ellos son, principalmente si eres padre, si eres el hijo rebelde, si eres por ejemplo, un inspector de policía que intenta buscar la verdad, por ejemplo. Siempre son cosas que definen un poquito las cosas que podrían hacer y prácticamente lo que eres. Luego tendríamos, por ejemplo, también un PNJ que sería el contacto, que sería más que nada para tener lo que sería un personaje recurrente que nosotros podríamos tener. Luego también tendríamos lo que sería dentro de los conceptos el problema, lo que sería la premisa que podríamos tener, que es principalmente el problema que tiene. Normalmente suele ser un problema que hace que lo afronte de una manera distinta. Simplemente, por ejemplo, intento conseguir la verdad, cuando no la consigo me pongo violento. Por ejemplo, siempre son algo que quiere y algo que se manifiesta cuando no lo consigue, que normalmente suele ser su problema. Y una vez que ya está más o menos todo creado, hay que decir de que se nota un poco la edad que tiene este juego, principalmente el hecho, ya que ya os había comentado que es de principios de los 2000, porque tampoco te fuerza mucho a lo que sería en la creación. Y a muchos de estos juegos que normalmente suelen tener una fase de creación, de lo que sería una sesión cero, normalmente suelen tener las cosas un poquito arregladas. Por ejemplo, Microscope la tiene un poquito arreglada en cuanto de que se puedan elegir unos cuantos elementos, luego cada uno de los jugadores elimina uno y ese tipo de cosas. Aquí no, aquí principalmente se confía en lo que serían los jugadores y que todo el mundo más o menos entre dentro un poco dentro del consenso.
Una vez que ya tenemos la premisa de lo que sería el juego, la partida, o mejor dicho, la serie, porque esto está evaluado para ser más o menos una serie, se jugaría lo que sería el episodio piloto. Dentro de lo que es Primetime Adventures, hay un concepto que sería lo que sería el foco. Efectos prácticos. En realidad lo llaman de otra manera, pero para que hagáis una idea, que sería el foco de personaje. Normalmente todos los personajes suelen tener un foco que va de 1 a 3 y que determina lo importante que va a ser ese personaje dentro del episodio. Un 3, por ejemplo, es que es tu episodio de foco. Normalmente ya esto supongo que sonará de algunas series de televisión, sobre todo las serializadas, en los cuales normalmente había un episodio que estaba dedicado a ese personaje, ese actor, bueno, el personaje de ese actor, normalmente suele ser por contrato. Y es donde él, todo lo que sea la trama y los conflictos normalmente estarían más centrados en él. Y luego en uno, por ejemplo, que simplemente eres el personaje que va haciendo así y ¡oh, qué buena idea! Y que va sintiendo. En lo que sería el episodio piloto, se supone que todo lo que sería el foco sería un nivel 2, que sería un nivel más o menos normal, donde más o menos puedes explicar algunos de los problemas que tiene el personaje, pero tampoco apabulla dentro de lo que sería la trama en sí. Se juega normalmente, ya podéis ver que, por cierto, el juego está en tapa blanda. Además, las letras son súper gordas. Y tiene un montón de esquemas, así bastante autoexplicativos, acerca de cómo funcionan las mecánicas, que son bastante sencillitas, realmente. Lo que sería el esquema de cómo funciona un episodio, ahora lo tendremos explicado aquí, que haríamos, por ejemplo, lo que sería el teaser, lo que sería el prólogo, que más o menos mostraría lo que sería el foco de lo que sería el episodio, más o menos, si hay algún problema, si por ejemplo hay que rescatar a alguien que se ha quedado o alguien ha tenido un accidente de tráfico o resulta que a alguien de repente le han pillado en uno de sus problemas, en uno de sus problemas de foco. Y luego a partir de ahí se jugarían toda una serie de actos con unos pequeños intermedios, que serían los intermedios para la publicidad, con una gestión de 4 actos, en la cual tendríamos el planteamiento, los primeros nudos y problemas, la trama B, si en caso de que haya alguna trama B de algún otro personaje con foco y ese tipo de cosas. Y por último, una especie de desenlace del episodio o quizás cliffhanger. En lo que sería la gestión de cómo funcionan las distintas escenas, normalmente se iría rotando en lo que sería la mesa. El personaje al cual, mejor dicho, el jugador al que le tocase utilizaría su protagonista y definiría la escena en la que está y qué otros personajes están en según qué escenas. Además, cada uno de los personajes, normalmente, los personajes protagonistas suelen tener un escenario que suele ser su escenario principal, ya sea su despacho, ya sea su trabajo, ya sea su casa, su familia, este tipo de cosas. Definirían qué otros personajes están y luego a partir de ahí se intentaría resolver una pregunta con respecto a la escena, hacia dónde quiere llegar. Luego, a medida que se fuera haciendo la escena, se plantearía un conflicto que tendría que más o menos resolverse en caso de que si el personaje intenta conseguir algo o no conseguirlo. La gente que ya seáis veteranos de Drama System os va a sonar mucho, porque el Drama System lo único que te hacía... Lo único que te cambiaba es que en lugar de haber el tipo de resolución que normalmente habría aquí, te definían los tipos de escenas en dos. Pero en este caso casi todas funcionan con cartas. Una vez que se define más o menos el problema, se mira a ver si el problema, o lo que el personaje quería, lo ha conseguido realmente o no. Entonces, para esto se utilizan esta baraja de cartas. Se utiliza esta baraja de cartas y un pool de puntos, que son unos puntos en el caso del productor, los puntos de presupuesto, que suele empezar con una cantidad de puntos que depende del número de jugadores que haya. Y luego está la audiencia. Que la audiencia son unos puntos que se van generando a medida que los que sería el narrador o el productor va gastando presupuesto. Que el presupuesto además le da cartas a la hora de meterla post-dir. Que los puede gastar. Los jugadores normalmente suelen poder coger la audiencia para írsela dando a los distintos jugadores a medida que van haciendo escenas que se lo vayan mereciendo. Esta además es una parte del sistema que está un poco allá, principalmente porque
Depende mucho de la buena voluntad de los jugadores de la mesa y que estén dispuestos a recompensar al resto de jugadores. De hecho, te dice que si no lo van a hacer, que pares la partida y que te pongas a hablar muy seriamente con tus jugadores. Esa es toda la mecánica. Entonces, los jugadores pueden recompensar esos puntos de audiencia a otros jugadores y esos puntos se consideran lo que serían el correo de los fans. Entonces, el correo de los fans son unos puntos que tienen los jugadores en sí que utilizan para conseguir más cartitas. Las cartitas. Y en caso de que, por ejemplo, tengan un concepto que tenga que ver con lo que está haciendo en ese momento, también puede conseguir otra cartita. La base de cartas que puedes llegar a tener es entre 2 y 4 como jugador en un evento. Y el narrador puede llegar a tener de 1 hasta 6 gastando presupuesto. Entonces lo que se hace es que se desvelan las cartas, porque se cogen boca abajo. Y quien tenga más cartas de palos rojos, esto es una baraja de póker, teóricamente, es el que define un poco cuál es la resolución de la historia. También lo define cuál es la carta más alta. La carta más alta que ha ayudado a que haya funcionado el evento. Entonces, dependiendo de cómo haya funcionado, pues se definen cosas como, por ejemplo, si se ha conseguido, pero, sí, pero, y además, o sea, viene con una pequeña tabla esquemática acerca de si es por ejemplo, un fracaso total, una victoria total, si se han desatado, por ejemplo, el problema del jugador, y que vayan más o menos, vayan moviendo lo que sería la trama. Y normalmente cuando ya más o menos se ha podido llegar al final de lo que sería un episodio, se corta y luego se resuelven ciertas cosas en los siguientes episodios para más o menos ir determinando el arco del personaje. Y esto es Primetime Adventures. Realmente la mecánica quizás os pueda parecer un poco nevinosa, se parece un poco a lo que es Drama System, se parece muy mogollón a Drama System. Aunque el tema de las cartas se utiliza siempre y en Drama System solamente se utilizaban las escenas procedurales que eran contra cosas directamente, cuando eran contra los jugadores. Simplemente si eran cosas que entre los jugadores intentaban conseguirse, simplemente decidían si querían que se cediera o no. Aquí hay un poco más de tema con respecto a los personajes no jugadores. Tiene algunos problemas, cosas como por ejemplo que no es un PBTA, ni es un Forge by the Dark, ni nada por el estilo. Todas las reglas son muy abiertas. Tampoco es un Lorcatesk, que tenía todo el tema de los nombres y tal. Aquí casi todas las cartas tienen cosas como, por ejemplo, nombres. Esto simplemente es para poder hacer un poco de brainstorming en caso de que la gente se quede atascada. Pero en un principio no son cosas demasiado necesarias o en un principio tampoco influencian mucho. El tema está en que Primetime Adventures, a pesar de que es un juego muy, muy, muy abierto y además está hecho para que se pueda llegar a jugar en serie, se nota que todavía le falta un poco de cocimiento. Drama System, por ejemplo, es un poquito más detallado, pero es un juego que está bastante bien en caso de que queráis jugar series de televisión y queráis un juego narrativo, pero que os deje un cierto margen de apertura. Un cierto margen de apertura y no se sienta tan cerrado. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.